a través de los consejos de la palabra de Dios. 90 minutos de revelación, todos los sábados a las 7 de la noche. Ven y escucha a nuestros invitados. Fe y Razón, en su tercera temporada, con el pastor Dorian Badani. Número 28 de Fe y Razón en esta tercera temporada, un programa de reflexión cristiana donde nuestros invitados nos regalan una semilla que nos oriente en medio de este tiempo de crisis. Saludamos a todas las personas que ya nos siguen a través de las pantallas en el Facebook Live. Usted nos puede seguir en la página de Liderazgo Pastoral. Déjenos sus preguntas, pues abriremos un espacio de interacción con nuestro invitado. Y como es nuestra práctica de cada programa, en esta noche le vamos a dar la gloria a Dios diciéndole: Padre, provéenos una vez más de ti para ser bendición, para ser de bendición para todos nuestros oyentes, para toda nuestra audiencia, y que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche: ¿qué poder tienen los pastores? Una mirada filosófica y teológica. Damos la bienvenida a nuestro invitado, quien nos honra con su presencia en esta noche. Está con nosotros en esta noche un amigo del programa. Bienvenido, Pastor Nelson Almazán. Sus saludos, por favor. Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Muy buenas noches, Pastor Dorian Badani. ¿Quién es Nelson Almazán? Nelson Almazán es un hermano en Cristo, casado con Rosemary Suxo, odontóloga de profesión, con quien tienen una hija, Ana Isaya Almazán. Él es licenciado en Filosofía, en Psicología y Cosmovisiones Andinas, diplomado en la Universidad Benito Juárez de México y la Universidad de Aquino de Bolivia en Liderazgo Pastoral. Ha sido invitado como conferencista internacional, como expositor referente a Ingeniería Social y Cristianismo en la Cámara de Diputados en Lima, Perú. Ha sido expositor en defensa de la vida y la familia, con el tema la dominación neurolingüística en el cristianismo en Buenos Aires, Argentina. En la actualidad es pastor principal de la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría en la ciudad del Alto. Su propósito ministerial: toda la tierra para Jesucristo. El texto de esta noche, Hechos 20:28, dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entrando ya a la esencia del programa, Dios ha entregado a los pastores un poder delegado en dos aspectos. Por un lado, el poder del Espíritu Santo para ser testigos a través de difundir el evangelio del reino con poder, y por otro lado, hacer discípulos enseñando, dirigiendo y corrigiendo. La iglesia es llamada la grey de Dios. La iglesia le pertenece a Cristo y Él es la autoridad sobre ella. Y esto es verdad no solo respecto a la iglesia local, sino al cuerpo universal de Cristo. El modelo de Dios para edificar su iglesia incluye, por supuesto, usar hombres con la función de pastor. El pastor es el primer lugar, es un anciano, y junto con otros ancianos o líderes, el pastor es responsable de supervisar la iglesia, gobernar la iglesia, alimentar la iglesia y mantener la doctrina de la iglesia. Hoy por hoy, se han levantado en la iglesia tipos de liderazgo que no concuerdan muchas veces con las escrituras y que están generando una cosmovisión equivocada en miles de personas. De esta manera, en este programa de Fe y Razón reflexionaremos sobre el poder que deberían tener los pastores en medio de sus congregaciones. Las preguntas de reflexión de esta noche:
y vamos a leer la primera pregunta, vamos a hacer la primera pregunta a nuestro invitado. Y la primera pregunta dice así: si el principio y fin es la gloria de Dios, y Dios se vale del pastor para demostrar su poder, ¿en qué momento el pastor se glorifica a sí mismo en medio de la iglesia? Adelante con su respuesta a nuestro invitado, el pastor Nelson Almanzar. Adelante, por favor. Antes de todo, quería yo dar una introducción. ¿A qué me refiero yo con el poder pastoral? ¿No? Es un estudio bíblico basado en diferentes versículos. En 1 Timoteo 1:3, que nos habla que es un mandamiento que nos enseña diferente doctrina. También está Juan capítulo 10, versículo 1 y 2, donde nos va a hablar nos va a hacer la palabra del Señor, nos va a hacer una diferenciación entre lo que es el pastor y el asalariado, ¿no? Después hay otro, la hermenéutica nos va a pedir que vayamos mínimamente a 5 versículos, ¿no? Para hacer el estudio pertinente. Y otro versículo también que he basado es 1 Juan 4:1, el espíritu del anticristo, ¿no? Que está muy metido hoy en día en las iglesias. También hay Apocalipsis 2:20, donde nos va a hablar de la tolerancia de diferentes espíritus, en este caso, la tolerancia de enseñar diferentes doctrinas, ¿no? Ahí está Apocalipsis 2:20. También está todo lo que es 2 Pedro 2:1, Ezequiel 34, ¿no? Que nos va a hablar de profecía en contra de los pastores, ¿no? Entre comillas, entre los pastores, ¿no? Y también, y ahí tenemos los 5 versículos, creo que un poquito más me he extendido, no sé si he dado más. Y eso sería el sentido del estudio bíblico, el poder pastoral, ¿no? Ahora, nos va a decir la hermenéutica que tenemos que analizar contextualmente, texto y contexto. Entonces, contextualmente hemos tocado a Michel Foucault, un autor francés, uno de los mejores analistas del poder, ¿no? Que justamente ha analizado el poder pastoral, así que esto se lleva en las universidades europeas y se analiza también. No he visto mucho aquí en Bolivia, pero sí he visto en Brasil y en Argentina, ¿no? Y a partir de ahí, este estudio va a partir, es parte de la apologética, ¿no? Es parte de la enseñanza apologética. En ese sentido, bueno, vamos a empezar a responder de alguna otra forma, las preguntas pertinentes. Bueno, pastor, ahora, la pregunta iba por ahí, ¿no, pastor? Ahora, no sé si me puede repetir un poquito por la primera pregunta para ir ya desglosando. Claro que sí. Voy a pedir a nuestro invitado que baje un poquito su retorno para que no tengamos... Hay mucho rebote. Sí, sí, hay un pequeño rebote. Ya. Hagamos el retorno. Ok, perfecto. Ya. Muy bien, vamos con la primera pregunta y gracias por la aclaración, Pastor Nelson. Evidentemente este programa se va a caracterizar, sobre todo el día de hoy, porque vamos a tener una mirada filosófica, ¿no? Cosa que seguramente para muchos pastores, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? Y obviamente también quiero considerar, ¿no? Y decirles que, como decía el pastor Nelson, algún análisis que tiene que ver con Michel Foucault, ¿no es cierto? Es uno de los filósofos que habla, obviamente, sobre el poder pastoral, ¿no es cierto? Habla sobre el gobierno, habla también sobre el pensamiento político griego y el pensamiento hebreo, etcétera. Así que va a ser muy interesante poder escuchar, ¿no es cierto?, este programa de Fe y Razón. Muy bien, con esta aclaración, entonces, volvemos a la primera pregunta. Si el principio y fin es la gloria de Dios, y Dios se vale del pastor para demostrar su poder, ¿en qué momento el pastor se glorifica a sí mismo en medio de la iglesia? Adelante, por favor. Ya. Bueno, perdón por el retorno, pastor. ¿Se escucha bien, no? ¿O Sí, sigue sí, con el adelante. retorno? Bueno. Excelente. Tenemos que entender dos conceptos. Vamos a analizar de alguna otra forma, vamos a analizar estos conceptos teológicos más que me están preguntando. La gloria es de Jesucristo
y es del Padre. Y en esto me estoy basando. La gloria y la honra es de Jesucristo, ¿no? Y se habla con una perfección hasta matemática, con una perfección teológica. Se tiene que entender que la gloria y la honra solamente es para Jesucristo, para el Padre, para el amado Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis 5:12 y Apocalipsis 7:12, ¿no? Y ahí nos habla de la gloria, de la honra, ¿no? Y eso es muy importante. Pero cuando el pastor deja de dar la gloria y la honra a Dios y busca su justificación, cuando busca su propia gloria, cuando busca su propia honra, es ahí cuando el pastor empieza a perderse, empieza a apartarse de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Y esto me quiero basar en Romanos 10:3. Lo voy a leer esos versículos, por favor. Perdón por el rebote, no es que la iglesia está ahora vacía, como mañana nos congregamos, pero vamos a ir a Romanos 10:3. Y en Romanos 10:3, justamente la palabra del Señor es muy clara. Cuando el pastor empieza a gloriarse, hay un punto muy crucial, muy importante. El 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿no? Entonces, el pastor busca justificarse a sí mismo. El pastor busca su propia doctrina. El pastor busca su propia enseñanza. Entonces, es ahí cuando deja de ser pastor y pasa a ser asalariado, ¿no? Entonces, este es un punto muy crucial. Génesis 3:5, por ejemplo, ahí más adelante va a decir 3:5, 3:6, no lo vamos a buscar también para no hacerlo muy ambuloso, porque no me quiero extender demasiado también, pero ahí va a hablar y le va a decir la serpiente a Eva, le va a decir, tú vas a decir que es bueno y malo, ¿no? Entonces ahí es donde hay una determinación que es bueno y malo a partir del hombre, ¿no? La justificación por uno mismo, ¿no? Y esto es muy peligroso, pastores, esto es muy peligroso, preocupante, porque el resumen de toda la doctrina satánica, y me quiero basar en Aleister Crowley, un satanista de primera línea, va a hablar que el resumen de todo el satanismo es la telema, una palabra en griego, haz tu voluntad. Tú vas a determinar qué es bueno y malo, tú vas a decir tú vas a determinar cuál es la sana doctrina. A partir de ahí es en que el pastor empieza a gloriarse, ¿no? A partir de ahí es en que empieza a sacar su propia doctrina, ¿no? En 2 Timoteo 6:3-5, la palabra del Señor nos va a decir que nosotros tenemos que predicar conforme a las escrituras. No podemos predicar nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestro evangelio. Entonces, esto es muy importante, hermanos, ¿no? En el campo filosófico, este pensamiento de haz tu voluntad, tú vas a discernir qué es bueno y malo, lo habla Emmanuel Kant, ¿no? Emmanuel Kant también va a empezar a hablar del imperativo categórico, donde uno determina qué es bueno y malo. Friedrich Nietzsche, un autor alemán, va a hablar también que el superhombre, y ojo con Nietzsche porque es la base de Hitler, Nietzsche dice, ¿no? Nietzsche dice, uno es el que va a determinar qué es bueno y malo. El filósofo es el que tiene que aún inculcar valores a la sociedad. Entonces hay una relación satanista con la doctrina satánica de haz tu voluntad. Cuando la predicación, nosotros como pastores debemos predicar el verdadero evangelio. Debemos predicar la sana doctrina, la enseñanza. En el hebreo, en el griego es querigma. Transmitir la enseñanza del Señor. Entonces, esto es muy importante y es muy crucial. Excelente. Podríamos decir entonces que el momento que el hombre le quita la gloria a Dios es el momento que hace su voluntad, es decir, la voluntad humana, ¿no es cierto? Y no necesariamente la voluntad divina. Cuando el hombre comienza a gobernar bajo sus preceptos y no bajo los preceptos de Dios. Vamos a la segunda pregunta de esta noche. Quiero saludar a las personas que nos están mirando a través del Facebook Live y quiero también invitarles a que usted pueda mandar sus preguntas en un determinado momento. Invitaremos nuevamente a nuestro invitado, perdón la redundancia,
para que él pueda contestar cada pregunta. Vamos a la pregunta número 2. Si el conocimiento es poder, mucho hemos escuchado de esto, sobre todo en círculos empresariales, que el conocimiento es poder. ¿Cuán poderosos son los pastores hoy en día? En porcentaje hablamos de una relación de poder con el conocimiento. En porcentaje, pastor, simplemente por poner un porcentaje estimado, ¿cuál crees que será la línea de preparación de los pastores en Bolivia? ¿Realmente tenemos pastores que han aprendido, que preparan sus mensajes con rigor, que administran la iglesia con rigor? ¿Hay conocimiento en los pastores? Adelante, por favor, con tu respuesta. Bueno, perdón otra vez por el retorno, pero vamos a ir adelante. El poder hay dos conceptos que tenemos que diferenciar. El conocimiento es poder. Estamos hablando desde un punto de vista filosófico y muy diferente, ¿no? Porque cuando hablamos desde el punto de vista bíblico, el conocimiento viene de la palabra en griego sofía, ¿no? Pero está hablando de un conocimiento o de una sabiduría divina, ¿no? Entonces, esto es muy importante contextualizar, subrayar. Y el poder está muy relacionado a la divinidad, está relacionado al amado Espíritu Santo. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el amado Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Entonces, el poder, ahí se usa la palabra en el griego dunamis, ¿no? Entonces, es un poder que te transforma, es un poder que te da libertad, ¿no? Es un poder, es lo que nosotros llamamos la unción. Este poder nos cambia la vida, este poder nos da libertad. Esto está, por ejemplo, en 1 Juan 2:20 y 1 Juan 2:27, que nos va a hablar en ese contexto lo que es el poder, ¿no? Y este poder es dueño Dios, no es el hombre. Este poder y este conocimiento es dueño Dios, no el hombre. Y esto me quiero basar en Apocalipsis 5:12 y Apocalipsis 7:12. Bueno, a partir de ahí es muy importante entenderlo. Pero ahora, la pregunta va y dice, el conocimiento es poder. Entonces me están hablando desde un punto de vista terrenal, desde un punto de vista, hasta se puede llamar filosófico, ¿no? Ahora, Foucault habla de algo muy importante. Habla de la invención del conocimiento y lo relaciona el conocimiento con el poder, ¿no? O sea, se inventa el conocimiento. A partir de la invención del conocimiento ya se tiene poder. Me voy a explicar un poquito más. Hay un concepto que se habla mucho, Foucault habla en este concepto que es la biopolítica. Es el nuevo paradigma de poder que hoy en día se usa mismamente en la política y en diferentes pensamientos neoliberales, ¿no? Decía Foucault. Pero no vamos a analizar el ámbito político, sino vamos a analizar hoy las instituciones cristianas religiosas, ¿no? Entonces, tengo que entender primeramente que la palabra denominación no hay en la Biblia. Denominación no hay en ninguna parte de la Biblia, no hay en el griego. Bueno, es una invención. Es una invención. ¿A alguien se le ha ocurrido hablar de la palabra denominación? En este caso, estoy dando un ejemplo. Pero Foucault, volviendo al análisis, va a decir, el conocimiento es poder. Entonces, hay invención de conocimiento. Y a partir de ese conocimiento, hay un poder de sometimiento a los feligreses, ¿no? Entonces, la biopolítica, volviendo al concepto, de repente estoy un poco corriendo y estoy suponiendo que ya se entiende lo que es la biopolítica, pero la biopolítica es un nuevo paradigma de poder que no se basa en los territorios, sino en el cuerpo de las personas, en el pensamiento de las personas. Entonces Foucault dice, las instituciones cristianas, y sobre todo yo lo relaciono con las denominaciones, bueno, tienen un conocimiento, construyen un conocimiento y empiezan a manipular a las personas con el concepto de que, bueno, con diferentes conceptos hasta supuestamente teológicos, ¿no? Entonces, el conocimiento bajo el pensamiento Foucaultiano
Por supuesto que es poder, porque si yo le digo a las personas que el evangelio es poder de Dios y le meto una coma ahí, cuando no hay una coma, entonces hago creer que el evangelio es poder de Dios. Pero la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces ahí hay una invención, hay una invención de conocimiento y a la gente empieza a manipularse a partir de este concepto de la que es la biopolítica, ¿no? Ahora, para ir más adelante, dice la preparación en Bolivia. Lamentablemente, y esto tenemos que ver la realidad, el filósofo siempre va a ver la realidad, va a filosofar a partir de la realidad, ¿no? Yo veo como pastor que lamentablemente muchos pastores no les interesa ni lo más mínimo estudiar la palabra del Señor, ¿no? Y lamentablemente ellos pertenecen a una escuela filosófica llamada el fideísmo, ¿no? Donde todo es fe, ¿no? Donde no hay que estudiar la palabra del Señor, todo es fe. Dios me ha revelado, ¿no? Dios me ha revelado algo nuevo, pero no en base a la palabra. Es un fideísmo, es un concepto filosófico donde todo es fe y la razón es malo, ¿no? Entonces, bajo esos conceptos, yo lo que por lo menos analizando estos casos, he ido viendo que muchos pastores tienen temor a estudiar teología, tienen temor a entrar a las universidades para capacitarse, ¿no? Entonces, la preparación en Bolivia, lamentablemente, yo que he ido también a otros países, es muy baja, pastor. Y si la capacitación de los pastores es baja, entonces la capacidad de los miembros de la iglesia se supone que también es baja. Ok, quiero saludar a todas las personas que nos están mirando desde la ciudad de Santa Cruz. Bienvenidos al programa Fe y Razón. Nos siguen de Cochabamba, nos siguen de Potosí, nos siguen de Tarija. Bienvenidos a su programa Fe y Razón. Tercera pregunta de esta noche. Podríamos hablar seguramente toda la noche y profundizar en estos temas. Sin embargo, ¿qué es el poder pastoral según la mirada filosófica, por un lado? ¿Y qué es el poder desde el punto de vista teológico? Adelante, Pastor Nelson. Ya. Para Foucault, el poder pastoral es un poder diferente al político. Es un poder que va ligado a a este poder que se somete, que se impone en el cuerpo y en el pensamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, y esto es preocupante, ¿no? El poder impone su verdad, ¿no? Impone su doctrina y a partir de ahí hay un manipuleo a las personas, ¿no? Entonces, a eso Foucault lo llama el poder pastoral, donde el pastor tiene que dirigir, dice, las ovejas, las ovejas que no piensan, que no reflexionan, simplemente les siguen, ¿no? Y este pastor, dice Foucault, les promete la salvación del alma, ¿no? El pastor les promete la salvación del alma. A partir de ahí, dice Foucault, ya se construye un poder pastor y oveja, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Porque la palabra del Señor justamente hace una diferenciación entre lo que es el pastor y el asalariado. Y en Juan capítulo 10, no voy a predicar, pero lo voy a hacer un poco rapidito nomás, nos va a hablar y va a empezar a diferenciar entre dos clases de pastores, ¿no? Entonces, Juan 10 dice, 10:1, es muy claro. De cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador, ¿no? Entonces, muy importante diferenciar entre el salteador, entre el ladrón, ¿no? Y el verdadero pastor. La palabra del Señor nos dice que el verdadero pastor pasa por la puerta y la puerta es Jesucristo. Me estoy basando en Juan capítulo 10, versículo 7 y versículo 9. O sea, el verdadero pastor te va a predicar el evangelio de salvación del alma, en otras palabras, ¿no? Y eso es lo que debe predicarse en las iglesias. Esto está en Mateo 3:2 y Mateo 4:17. Pero, ¿qué es lo que pasa?
El salteador, el que no entra por la puerta, ese es el ladrón, dice la palabra del Señor, ¿no? Y ahí es donde empieza a hablar de que el evangelio es otra cosa, ¿no? Empiezan a sacar su propia doctrina, ¿no? Entonces, ¿qué quiero llegar? ¿Qué quiero señalar? Foucault hace el análisis de ese, entre comillas, pastor que no predica el verdadero evangelio. Entre comillas, ese pastor que no predica arrepentimiento y salvación del alma. Está hablando de esa clase de pastores que hacen más bien un comercio, es un sistema religioso babilónico. Esto está en Apocalipsis 17, 1 al 7 y Apocalipsis 18, ¿no? Entonces, el análisis que se quiere hacer hoy es que ese poder pastoral basado en la biopolítica, pues es un poder que va en contra de las ovejas, que se enseñorean de las ovejas. Eso dice Ezequiel capítulo 34, versículo 4 y 5. Ahora, ¿qué es el poder? Pues desde el punto de vista teológico. El poder es la capacitación del discípulo. Cuando han recibido el amado Espíritu Santo en Hechos 1:8, recibiréis poder, dice, y ahí habla de una capacitación celestial, una capacitación sobrenatural, si quiere llamárselo así, para predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Este poder es un poder de sometimiento, es un poder de servicio. Es un poder, es lo que nosotros llamamos la unción. La unción siempre está encima de los siervos, no está abajo, está encima. La unción es lo que te maneja el amado Espíritu Santo, lo que llevaba a Pablo a predicar a otros lugares, ¿no? Y esto es muy importante. Ya para terminar, Hechos 20:28 dice que el amado Espíritu Santo es el que pone obispos, pone las autoridades en la iglesia, Hechos 20:28. Pero este poder también tiene que ver con el gobierno eclesial, ¿no? Entonces, para terminar, este poder, desde el punto de vista teológico, es para predicar el evangelio, es para dar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y este poder se basa en 7 frutos del amado Espíritu Santo, que lo vamos a encontrar en Isaías 11, 1 y 2, pero no vamos a entrar en ese detalle. Siete frutos referidos en Isaías. Isaías 11, 2. Excelente. 2 puntos de vista, el punto de vista filosófico y el punto de vista teológico, que ha quedado muy claro. Cuarta pregunta de esta noche. Usted puede sentirse en la libertad, por favor, de comenzar a escribir sus preguntas en el Facebook Live, y quiero saludar a las personas que nos están viendo: Jenny Espinosa, Isabel Paz, John Henry, Silvia Cordero, nos están viendo desde Cochabamba, Héctor Conde, Mauro Terceros, Ana María, Víctor Guillermo Jara Muñoz, está pidiendo oración, lo vamos a considerar. Sierva de Yeshua, no dice su nombre, Nelson Colque, y también nos están siguiendo desde la Universidad de Aquino, Bolivia, la carrera de liderazgo pastoral. Cuarta pregunta de esta noche: ¿cómo se convierte la iglesia en un mini estado? Adelante con la respuesta, por favor. Y bueno, esto es muy importante, ¿no? En la iglesia primitiva, que es la primera iglesia, pues se predicaba en casas, ¿no? La administración, el gobierno de la iglesia era de parte del amado Espíritu Santo. Él ponía pastores, como lo hemos visto en Hechos 20:28. El amado Espíritu Santo dirigió el primer concilio en Jerusalén, Hechos 15, ¿no? El amado Espíritu Santo ha dirigido a Pablo y a los apóstoles, ¿no? Eso lo vamos a ver también en Hechos 9, Hechos 8. Bueno, y aún, eso es muy importante. Es muy importante entender que cuando se le quita el gobierno al amado Espíritu Santo,
Es ahí cuando las iglesias se vuelven instituciones, se vuelven hasta empresas. Y eso es preocupante, ¿no? Porque se le ha quitado el gobierno del amado Espíritu Santo, como era en la iglesia primitiva. Y bueno, ahora ya se llaman organizaciones religiosas, y perdón que sea fuerte, ¿no? Una organización religiosa y espiritual es muy diferente a una iglesia. La espiritualidad es un concepto, un constructo filosófico, no es teológico, ¿no? A partir de ahí, es pues, sin entrar en más detalle de eso, es que se vuelve una institución, es que se vuelve un mini-estado. ¿Y por qué lo he puesto mini-estado? Porque se empieza a institucionalizar, se empieza a construir denominaciones, ¿no? Y la palabra denominación no la van a encontrar en la palabra del Señor. Sin embargo, vamos a encontrar que vienen falsos cristos, falsos maestros. Esto en Mateo 24, capítulo 4 y 5, nos va a hablar eso, la palabra del Señor, que van a venir igual, la profecía bíblica es clara. Y para mí está hablando, por supuesto, de las denominaciones, porque cada denominación he ido viendo que tiene su propia doctrina, ¿no? Elena G. White, por ejemplo, los adventistas te va a decir que tienes que guardar el sábado para ser salvo, ¿no? Entonces, y a mí me da pena, ¿no? Eso, porque se debería predicar de Jesucristo. Sin embargo, Colosenses 2:16 te dice que nadie te juzgue por comida, por bebida o por día de reposo, ¿no? Y hay otras denominaciones que empiezan a hablar que en este caso los mormones, que dicen que han recibido un nuevo evangelio. Y en Gálatas 1:6-9 nos dice que no hay otro evangelio y que no se puede predicar otro evangelio que no sea del arrepentimiento y salvación del alma, ¿no? Y que si a un ángel o alguien de nosotros anunciar otro evangelio, sea anatema, sea 2 veces maldito. Eso está exactamente en Gálatas 1:9, ¿no? Entonces, las denominaciones se han vuelto instituciones y mini estados, ¿no? No son iglesias. Se han vuelto hasta SRLs, empresas, ¿no? Que empiezan, más que todo, a tener ese sistema babilónico. Esto me quiero basar en Apocalipsis otra vez 17, 1-7 y Apocalipsis 18, cuando se habla de la Babilonia religiosa y la Babilonia comercial, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que entender que este movimiento apóstata que va a salir de la iglesia, y lo que dice en 1 Juan 2:18, pues es muy importante entender que son mini estados, son instituciones, o lo que Foucault hablará, sociedades disciplinarias y sociedades de control. Vemos que cuando tú vas a una iglesia de estas denominaciones, tú vas en contra, o por más que tengas una base bíblica y empiezas a cuestionar algunas cosas al pastor, entre comillas, o al asalariado, bueno, te echan fuera, ¿no? Y ahí está un código, hasta código penal espiritual se lo puede llamar, ¿no? Es donde se le saca a ese feligrés, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy preocupante, pero también la palabra del Señor nos dice que no debemos ser tolerantes con que enseñen falsas doctrinas. Y esto es lo que justamente ha incurrido la iglesia de Tiatira en Apocalipsis. Podríamos, si fueras tan amable, pastor, podríamos tal vez aclarar cuando hablamos de un sistema apóstata, hablamos de gente que no está convertida. Es decir, quiero aclarar esta pregunta. Cuando hablamos de un sistema apóstata, estamos hablando de gente que no conoce a Dios o gente que en algún momento ha conocido pero se ha desviado. A ver, vámonos a 1 Juan 2:20 y lo vamos a analizar, porque la Biblia es la que va a responder. Yo no estoy respondiendo, la palabra lo va a responder. Entonces, 1 Juan 2:20, ahora ya lo estoy buscando. Vamos ahí. Bueno, 1 Juan 2:20 nos dice la palabra del Señor así. Aquí está. El anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos
porque en esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La palabra en griego apostasía significa salir de. Son personas que eran cristianas, que han aceptado el evangelio de Dios, pero han abandonado ese por filosofías, por falsas doctrinas de demonios, ¿no? En 1 Timoteo 4:1 nos habla de esas doctrinas de demonios. Entonces, dice, es el último tiempo. Aquí se usa la palabra en griego escatos, que dice el último tiempo, es un tiempo extremo, es la última hora antes de la hora, es un tiempo último, dice, ¿no? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, la apostasía se va a basar en los anticristos. Ahora, vámonos a 1 Juan 4:1 y vamos a entender quiénes son estos anticristos. 1 Juan 4:1 nos va a hablar del Espíritu de Dios y el Espíritu del anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora el 2 es importante. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Hay un filtro, hermanos, para entender cuál es una iglesia apóstata y no. Y es muy claro. Es el evangelio, es el mensaje de salvación. El pastor tiene que enseñarte, tiene que hablarte de la salvación del alma, ¿no? Y esto es muy importante, esa es la centralidad. Y el Señor, y la palabra del Señor es clara, dice que cuando los pastores no predican el evangelio del Señor, simplemente están en apostasía. Ok, perfecto, gracias por la aclaración. Entrando a la siguiente pregunta de esta noche, son las 19:44. Hablamos un poco que el poder es una de las principales funciones de la organización social, ya que dirige las acciones de los individuos, concordando intereses contradictorios individuales o grupales, y lo subordina a una voluntad única, ya sea mediante la persuasión o la coerción, por la razón o por la fuerza. La pregunta número 5. ¿Los pastores evangélicos dirigen las acciones de los feligreses y la grey usando la persuasión, la coerción y el control? Si fuera así, ¿es ético actuar de esta manera? Adelante, por favor, con su respuesta. Claro. La palabra del Señor nos dice en Mateo 28:19, y voy a ir igual a la palabra del Señor, y perdón que sea así, hermanos, porque quiero hablar con propiedad. Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí hay un punto y coma. Y enseñándoles todas las cosas. Enseñándoles todas las cosas. La palabra persuasión no debe haber en una iglesia. La palabra del Señor es clara. Es un mandamiento. Es la gran comisión, pastores. Dice, id y hacer discípulos, ¿no? No dice creyentes, dice discípulos. La palabra discípulo significa estudiante, ¿no? Y de hacer discípulos, bautizándolos, ¿no? Ahí se usa la palabra en el griego baptizo, que es sumergimiento, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando de los dos bautizos, en agua y en fuego. Y hay un punto y coma, que ahí me quiero centrar, enseñándoles. Ahí se usa la palabra en el griego didaskalos, ¿no? Que viene de enseñanza. Entonces, la palabra de los pastores debemos enseñar las escrituras, porque si no enseñamos las escrituras, no, ¿cómo van a ser salvas las personas, no? Entonces, la enseñanza debe haber en las escrituras. Es por eso que yo personalmente, mi posición es que los pastores deben capacitarse en universidades para enseñar, deben capacitarse en las escrituras. No pueden enseñar por enseñar, ¿no?
Es importante que se capaciten en universidades, institutos bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, la palabra del Señor nos dice, enseñen la sana doctrina, nos habla de la enseñanza. Ahora, la persuasión, queridos hermanos, para mí se entiende como un discurso hasta político. No se usa mucho la persuasión en política. Por ejemplo, me voy a basar en el libro de Gustave Le Bon, en 1895, se llama Psicología de las Masas, ¿no? Entonces dice, si tú quieres manipular a la gente, no tienes que hablarle al pensamiento, tienes que hablarle al corazón, ¿no? Entonces tienes que empezar a manipularle, a hablarle de emociones, ¿no? Y a partir de esas emociones tú vas a manipular. A eso se llama persuasión, hermanos. Entonces la palabra del Señor no nos dice que hagamos una persuasión, ¿no? Nos dice la palabra del Señor que enseñemos, ¿no? A partir ahora, hay tres conceptos que se ha tocado: persuasión, coerción y control. Bueno, persuasión es, como les dije, hablar a las emociones de las personas. La coerción, a partir de esa persuasión y de esas emociones, se puede hacer coerciones, se puede hasta manipular a las personas con lo que se llama la psicología oscura, ¿no? O también me quiero basar en Noam Chomsky, donde habla la dominación neurolingüística, ¿no? Que se habla, estos conceptos son muy profundos, ¿no? Porque la dominación neurolingüística es la forma y el arte de manipular, entre comillas, para mí no es arte, ¿no? Pero dicen ellos que es el arte de manipular cambiando a las palabras significados y significantes, ¿no? Y es ahí cuando se empieza a corromper a las personas, ¿no? Entonces la persuasión, y a partir de la persuasión, el segundo concepto es coerción, se puede dar se puede forzar a las personas, y el control, ¿no? Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? ¿Por qué estoy hablando de control? A partir de la persuasión se empieza a controlar a las personas, se empieza a hacer creer a las personas, ¿no? Que son salvos, pero no, ni siquiera saben lo que es el evangelio, ¿no? Entonces, muy importante, queridos hermanos, los ladrones, los salteadores, como dice la palabra del Señor, los que no entran por la puerta, hacen diferentes ejercicios de persuasión, de coerción, de control, y diferentes psicologías, usan diferentes métodos de psicología oscura. Por ejemplo, el método Silva se usa, he visto que se usa en muchas iglesias, ¿no? Donde te dicen, tú vas a ser el campeón, Dios te va a llevar a las naciones, ¿no? Y empiezan a hablar de eso, ¿no? Entonces, muy importante, la palabra del Señor nos dice, con esto termino, Mateo 28, 19, y de hacer discípulos, bautizándolos, y es un mandamiento, y enseñándoles todas las cosas, dice, habla de enseñanza, no de persuasión. Hacer discípulos es otra cosa. Hacer discípulos tiene que ver con la capacidad que nosotros le podemos entregar a una persona a través de la enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Según Platón, la política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento. El político es quien conoce ese difícil arte. El arte de gobernar por la fuerza no es política, es tiranía. Pregunta número 6. A nuestro invitado, ¿usted considera que el pastor evangélico se forma en el arte de gobernar? El pastor evangélico, perdón, pastor, ¿estamos bien, no? Sí, adelante. ¿Me escuchan, no? Perdón por el eco, hermanos, perdón. Bueno, Platón habla en su libro La República, es muy interesante, ¿no? Empieza a hablar de gobernar. Habla que el de que debe gobernar es el esclavo, perdón, es el filósofo rey, ¿no? Él es el que debe gobernar, el filósofo rey, el inteligente, ¿no? Él es el que debe gobernar. Y debe haber una sociedad que debe mantener al filósofo rey, ¿no? Y aquí habla de la esclavitud, ¿no? Entonces, muchos filósofos dicen, yo también señalo,
que Platón está muy de acuerdo con la esclavitud y con el sometimiento en el sentido de una organización jerárquica piramidal, ¿no? En ese sentido, la pirámide, en la punta de la pirámide debe estar el filósofo rey gobernando, ¿no? Pero no desde un punto de vista de servicio, ¿no? No desde un punto de vista, como dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a sus siervos, dice, ¿no? Aquí se usa la palabra siervo, doulos, no en el griego. O sea, está hablando que nosotros somos siervos sometidos a la voluntad del Señor. Y el Señor nos dice que nosotros somos pastores para servir, no para enseñorearnos, ¿no? Entonces, Platón en el arte de gobernar va a hablar de de un punto de vista jerárquico, piramidal, de sometimiento, ¿no? Ahora, el gobierno que nosotros hablamos es un gobierno de servicio, ¿no? Es un gobierno estoy hablando del gobierno a nivel local, estoy hablando del gobierno eclesial, es un gobierno de servicio. Ahora, esto es muy importante y lo quiero recalcar, el pastor no debe estar formado para gobernar o entrar a un partido político o formar una ideología, ¿no? No digo que no tengan llamado, de repente tendrán llamado muy pocos, pero la gran mayoría no lo tiene, yo me he dado cuenta. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El pastor debe estar para predicar el evangelio, no debe estar formado para gobernar o formar un partido político, eso por supuesto que no debe ser eso su formación. El pastor debe predicar arrepentimiento y salvación del alma. Con esto termino. Juan el Bautista, si nosotros vemos, Jesucristo vino a morir por nosotros y para que haya perdón de pecados. Esto lo vamos a ver en Mateo 1:21. Ya. Ahora, Juan el Bautista empieza a predicar arrepentimiento y salvación del alma. Eso lo vamos a ver en Mateo 3:2. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:17 empieza a predicar el mismo mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jonás predicó el mismo mensaje. Arrepiéntanse los de Nínive. Elías predicó arrepentimiento. ¿Qué debemos predicar los pastores? El evangelio de salvación del alma, el arrepentimiento, así como Juan el Bautista predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pastor está puesto para predicar el evangelio del Señor, ¿no? Y esperar el gobierno celestial que va a venir ya después de la semana 70 de Daniel. Entonces diríamos que el arte de gobernar tendría que ser un gobierno apostólico, cristocéntrico, centrado en predicar la palabra de arrepentimiento y salvación del alma. Y qué bueno que hables de esto, Pastor Nelson, porque evidentemente el arrepentimiento no solamente, obviamente, en las citas estas, sino podemos ver en Pedro, en el apóstol Pablo, podemos ver en Hechos, podemos ver en diferentes lugares cómo, ¿no es cierto?, todos hablan de arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Muy bien. Quiero saludar a las personas que nos están siguiendo. Por favor, ya tenemos algunas preguntas. Vamos a tomar nota para realizarlas al final de todo este cuestionario. Si usted nos está viendo del exterior o del interior, le voy a pedir que usted nos mande un saludo ahí en la página del Facebook Live en Liderazgo Pastoral. Vamos con la siguiente pregunta. Según Aristóteles, el poder que tiene la autoridad para ejecutar o dirigir las actividades está en función de la realización de las mejores obras y la autoridad legítima sirve para alcanzar los objetivos organizacionales. Ejemplo, un policía muestra su autoridad al usar su uniforme y el poder portar un arma, por ejemplo. Séptima pregunta. ¿Qué diferencia hay entre poder y autoridad dentro de una organización eclesial? Adelante. Bueno, interesante la pregunta, me encanta.
porque estamos haciendo un análisis interdisciplinar, ¿no? Y eso es muy apasionante para mí. Bueno, poder y autoridad. Poder voy a hablar desde un punto de vista filosófico, ¿no? El poder es una invención a partir de una racionalidad, a partir de un saber. Eso es el poder para Foucault, ¿no? O sea, está muy ligado el saber y el poder, ¿no? Y estoy hablando desde Foucault analiza el poder, no desde un punto de vista piramidal, sino señala que el poder se construye a partir de la gente y eso lo llama el micropoder, ¿no? Entonces, para Foucault, el poder son las relaciones entre personas, ¿no? El análisis que Foucault va a empezar a hablar del poder es la relación asalariado con el borrego, ¿no? Eso es lo que yo estoy criticando, ¿no? Entonces, a eso lo llama poder, ¿no? Y autoridad, a partir de esa racionalidad y a partir de ese pensamiento, bueno, hay una autoridad de sometimiento, de señorío sobre diferentes organizaciones, ¿no? Y lo habla desde un punto de vista filosófico. Pero el poder y la autoridad en el ámbito teológico es muy diferente, ¿no? El poder y la autoridad es para servicio, no es para sometimiento. Y eso tenemos que diferenciar. Jesucristo usó su poder y su autoridad para servir a la gente, ¿no? Ya hemos hablado del poder, hemos hablado del poder del amado Espíritu Santo, pero ahora vamos a hablar de la autoridad. Y para esto, por ejemplo, nos vamos a ir a Mateo 10, lo voy a buscar, ¿no? En Mateo 10, aquí está, un momentito, por favor. Elección de los 12 apóstoles, dice, ¿no? Apóstol significa, hermanos, un discípulo capacitado, muy importante. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad y el poder es de Jesucristo. Es del Padre, del amado Espíritu Santo, ¿no? Como habíamos señalado y habíamos argumentado basándome en Apocalipsis 5:12 y Apocalipsis 7:12. La autoridad, la gloria y la honra es de Él. Pero nosotros, nuestro Señor Jesucristo, nos ha delegado ese poder, esa autoridad para dar libertad a la gente, para dar servicio a la gente, ¿no? Cuando una persona está endemoniada, hermano, está pues sometida por este espíritu diabólico. En el ámbito espiritual, el ámbito mágico, el ámbito satanista, cuando se hacen diferentes ritos satánicos, diferentes hasta iniciaciones satánicas, es para someter a las personas, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado ahí de los amarres, ¿no? Se hacen diferentes amarres para las personas para someter a esa persona, ¿no? Entonces, el poder satánico y la autoridad satánica es de sometimiento. Y es lo mismo que hoy en día se está hablando y se está viendo en el nuevo orden mundial, ¿no? En el nuevo orden mundial se está viendo un poder, una autoridad de sometimiento, ¿no? Pero el poder que nos habla nuestro amado Espíritu Santo, que nos habla las Santas Escrituras, es para dar libertad a los cautivos, es para servicio, es para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, esto es muy importante. Nosotros como pastores debemos predicar un poder y una autoridad de servicio, ¿no? Y no lo que hacen los diferentes grupos, hasta en el satanismo yo he visto eso, que se empieza diferentes grupos satanistas empiezan a usar, empiezan a estudiar diferentes teosofías. He estado viendo a Elena Petronila Blavatsky, Rudolf Steiner, Samael Aun Weor, ¿no? Que son satanistas, Aleister Crowley, ¿no? Entonces, ellos estudian el ámbito espiritual para someter. Y entonces, eso es muy importante. Pastores debemos predicar un poder y una autoridad de servicio según la palabra del Señor. Poder y autoridad.
de servicio. El Ajá. poder viene del Espíritu Santo y la Amén. autoridad viene de Jesús, que nos da también, nos delega la autoridad para ir y echar fuera demonios, sanar enfermos, hasta resucitar muertos. Ok, vamos con la siguiente pregunta de esta noche. Son las 20 horas con un minuto. Maquiavelo aborda el tema del poder desde su especificidad y apunta a la diferencia de religión como fenómeno sociocultural y la iglesia como institución. Entonces, la religión como una forma de cosmovisión de la conciencia social, la iglesia, por el contrario, es una institución que ejerce o pretende ejercer el monopolio de la cosmovisión religiosa. Pregunta número 8. ¿Existe una pugna por detentar el poder entre las iglesias protestantes, evangélicas o cristianas? Adelante con su respuesta, pastor. Bueno, existe una pugna, ¿no? Porque la primera parte de la argumentación me hablan de Maquiavelo, ¿no? Y Maquiavelo habla, no, el resumen de tu filosofía es el fin justifica los medios, ¿no? Nos habla de la religión social y cultural y la conciencia social, ¿no? Bueno, está hablando desde un punto de vista de un concepto histórico-social, de un constructo filosófico, de una institución, entre comillas, cristiana. Ahora, al ser mini estados, y sobre todo las denominaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Hay una pugna de poder, por supuesto, hay una lucha de mercaderes. Y esto hay que decirlo, ¿no? Porque lo han visto como que negocio y he visto a diferentes luchas, por ejemplo, aquí estoy viendo, aquí donde vienen a ayunar, aquí en el Alto, no se me viene aquí ahorita el lugar, Miyuni se llama. Entonces hay una lucha de latifundistas, ¿no? ¿Quién tiene más terrenos? ¿No? Entonces, ahora por eso hay una crítica, hay una epísteme crítica que estoy haciendo. Las iglesias se han vuelto diferentes empresas capitalistas o un capitalismo corporativo, ¿no? O sea, invierten dinero para manipular a las personas, ¿no? Entonces, hay una pugna, y hay que decirlo esto, hay una pugna económica sobre todo para monopolizar la salvación, ¿no? Comercializar con la salvación. Y esto es lo que llama la palabra del Señor el sistema religioso del anticristo, que hoy en día lo estamos viendo con estas iglesias apóstatas, ¿no? Que es muy importante reflexionar esto. En Apocalipsis 17, al 1 al 7, nos va a hablar del sistema religioso, de un sincretismo religioso que hoy en día lo estamos viendo, un ecumenismo que se está viendo, una conversación doctrinal, se está viendo una conversación interreligiosa. Señores, me preocupa que, y lo voy a hacer claro, me preocupa que en la ley de libertad religiosa exista el concepto de interculturalidad e interreligiosidad. Como profesor, como licenciado en cosmovisión andina, me preocupa. ¿Por qué? Porque lo interreligioso es la conversación doctrinal a partir de la teología de la liberación, partiendo de un supuesto teólogo que se llama Enrique Dussel. ¿No? Entonces hay una lucha, hay un sistema religioso, sincretista, satanista, ¿no? Y hay que decirlo claro. Apocalipsis 18 habla de la Babilonia comercial, ¿no? Hay una relación, una pugna comercial. Las características que nos dice la profecía, la escatología, justamente estamos viendo este tiempo profético donde hay iglesias que hay una pugna de poder, hay una pugna de una lucha, pero una lucha basado en un sistema religioso comercial. Entonces, por supuesto que hoy en día se está viendo este sistema apóstata, se está viendo, pero sabemos que el tiempo está muy cerca. ¿Me escucha, pastor, no? Dorian.
Pastor Dorian, ¿me escucha? Sí, perdón, estaba apagado mi Perdón. micrófono, mil disculpas. Pero pensaba que yo estaba mal. Ok, Bueno, a ver, tenemos algunas preguntas, las vamos a ir ya soltando en medio de responder nuestras preguntas. Hay una pregunta que nos dice, ¿cuál es el sistema de gobierno bíblico en una iglesia en la cual una sola persona es la cabeza? O el episcopal, que es un grupo de ancianos que gobierna la iglesia. No sé si está bien planteada la pregunta. ¿Cuál es el sistema de gobierno bíblico en una iglesia teológicamente? Debe ser en la cual solo una persona es la cabeza o tiene que ser un grupo de ancianos que gobierna la iglesia. Ahora sí. amén. ¿Me escucha, pastor, no? Perfectamente. A ver, perdón por el retorno, hermanos, es que la iglesia está vacía. Hechos 20:28. Y nos vamos a ir un poquito ahí. La máxima autoridad de una iglesia es esta bendita palabra. No hay otra autoridad máxima. Lo dejo claro. La máxima autoridad es esta santa bendita palabra. No hay otra autoridad superior a esta. La máxima autoridad es el amado Espíritu Santo que nos va a enseñar esta santa Biblia. El gobierno eclesial debe basarse en el amado Espíritu Santo. Y perdón que sea fanático. Y muchos pastores me dicen, eres muy fanático. Pero si ser fanático significa defender vehementemente tus ideas, bueno, me caracterizo y les digo que soy fanático. Pero quiero decirles, fanático de Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que les quiero decir? La parte de la teología que habla de la organización eclesial es, pues, señores, la eclesiología. Y la eclesiología, que es parte de la teología sistemática, te va a señalar que la organización y gobierno eclesial debe basarse en el amado Espíritu Santo, debe basarte en las Santas Escrituras. Esa es la máxima autoridad. No es el pastor, no es el pastor, no es el, bueno, no es nadie, solamente es el amado Espíritu Santo y las Santas Escrituras. A partir de ahí, hermanos, vamos a entender que el gobierno local de las iglesias son las Santas Escrituras. Muchas gracias por la respuesta. Esa es la respuesta para las personas que nos están siguiendo. Hay otra pregunta que dice, Pastor Nelson, ¿quién nombra a los pastores y les otorga el poder? ¿No? Claro. ¿Quién nombra? Quien nombra es el amado Espíritu Santo. No, a ver, y esto es preocupante, porque yo he visto dinastías gobernando en muchas iglesias. Hermanos, no quiero que se pierdan. Pastores, arrepiéntanse si están haciendo eso. Si siguen haciendo eso, si siguen predicando prosperidad, se van a ir al infierno. Hermanos, les digo la verdad. Arrepiéntanse, hermanos. A ver, el que designa, el que da cobertura para ser pastor es el amado Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en Hechos 20:28. ¿No? Por ejemplo, en Gálatas 1:1 dice, apóstol de Jesucristo, hay una pertenencia ahí. Habló de Pablo, ¿no? En Gálatas 1:1. O sea, la designación es de Jesucristo. La cobertura no da el pastor, la cobertura no da la denominación, la cobertura no te va a dar una ley de libertad religiosa, hermanos, voy a ser claro. La cobertura te la da Dios. Y Dios nos ha mandado a que prediquemos el evangelio del Señor, el arrepentimiento y salvación del alma, la santidad. Tenemos que predicar eso. Aún tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por ese mensaje, ¿no? Entonces, el amado Espíritu Santo designa a los pastores. Hechos 20:28. El amado Espíritu Santo dirige la iglesia. Hechos 15. El amado Espíritu Santo capacita al creyente. Hechos 1:8. El amado Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, es el que dirige la administración de la iglesia.
Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con los asalariados? Que le han quitado el lugar al amado Espíritu Santo y ellos se han vuelto intermediarios entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 nos dice la palabra del Señor que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Punto, no hay otro. Pero ellos se han vuelto intermediarios, quieren dar cobertura. Otros pastores, bueno, es muy preocupante. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El amado Espíritu Santo y esta bendita palabra son las máximas autoridades. Entonces, basándome en Hechos 20:28, ¿quién designa a los pastores? El amado Espíritu Santo. Se tiene que ayunar, se tiene que orar para que en la iglesia sea una persona pastora. Muchísimas gracias por la respuesta. Queremos mandar saludos a las personas que nos están siguiendo desde México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia. Nos siguen de esas naciones. Les mandamos un gran saludo de bendición. Seguimos, hay otra pregunta más que dice, Pastor Nelson, ¿cuál es la diferencia entre sometimiento y sujeción? Sometimiento y sujeción, ¿no? Ya. Así es. Sometimiento significa someterse a una institución, a una denominación. Sometimiento significa someterse a un hombre, ¿no? Y el hombre es falible. El hombre, y dice la palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Entonces, nosotros no nos sometemos, no se puede, estoy hablando del gobierno eclesial. No se puede someter a una persona, ¿no? El sometimiento tiene la característica de controlar. Estoy hablando desde un punto de vista gramatical, ¿no? Tiene un control sobre la persona. La sujeción va muy ligado a lo que les señalaba, a la palabra siervo en el griego. Apocalipsis 1:1, y lo vamos a ver esto, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿no? Entonces, aquí se usa la palabra en el griego dolos, y dolos significa sujetarse en el Señor, sujetarse, someterse a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad debe menguar y la voluntad de Dios debe estar por encima de nosotros. Entonces, la sujeción es bíblica. La sujeción a la voluntad de Dios se debe hacer, pero el sometimiento no. Me voy a ir a Ezequiel 34, hermanos. Nos vamos a ir a Ezequiel 34. En Ezequiel 34 dice, claro, hermanos, miren lo que dice. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Estoy leyendo el 2. El 2. No apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, y la engordada la degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Ahí está hablando de un sometimiento, ¿no? ¿Qué les quiero decir? El verdadero pastor de la iglesia, y no estoy diciendo que no haya ministerio pastoral, pero lo que estoy diciendo que el rey de los pastores, el príncipe de los pastores, el pastor de la iglesia es Jesucristo. Y eso dice, Jehová es mi pastor. Salmos 23:1. Isaías 40:11 también habla que Jesús es nuestro pastor, ¿no? Que Dios es nuestro pastor. Él nos va a pastorear, ¿no? Entonces, la sujeción está ligada al buen pastor, pero el sometimiento está ligado al asalariado y al saltador y al ladrón, que tiene una doctrina farisea. Muchas gracias por las respuestas de nuestros invitados, a las personas que nos están escribiendo en el Facebook Live. Seguimos nosotros con el desarrollo de las preguntas de esta noche. Max Weber dice que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Pregunta número 9 de esta noche. ¿Usted cree que el pastor impone su voluntad terrenal sobrepasando la voluntad divina? Adelante con su respuesta. Claro,
La palabra del Señor, vamos a hacer que la palabra del Señor nos responda. Romanos 10:3, vámonos a Romanos 10:3. Y ahí dice la palabra del Señor, claro, lo voy a leer, hace rato un poquito lo he hablado un poco de memoria, pero ahora lo voy a leer, dice, por supuesto que hay asalariados que imponen su voluntad antes que la voluntad de Dios. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, ¿no? Sería interesante que estudiamos la palabra sujeción en el griego. No lo vamos a hacer, pero aquí se habla, dicen, se han hecho su propia voluntad, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, la palabra del Señor nos dice que hay asalariados que hacen su voluntad de la palabra, hacen su voluntad, imponen su voluntad doctrinal y etcétera, 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 toda clase de voluntad en muchas iglesias. Segunda Corintios 2:17, ahora nos vamos a ir ahí, lo voy a leer también, no voy a ir de memoria, dice Segunda Corintios 2:17, aquí lo vamos a buscar, Segunda Corintios 2:17 dice, cuando los pastores hacen su voluntad, cuando los asalariados, hacen su voluntad, esto es preocupante porque hay características de estos asalariados. Entre ellos es que, por ejemplo, imponen su voluntad, pero falsificando la palabra del Señor, ¿no? Entonces dice el Dios 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Entonces, ¿qué dicen las Santas Escrituras? Dice que hay asalariados que medran falsificando la palabra de Dios. Se hacen dinero, adoran al Dios Mamón, falsificando la palabra de Dios. A eso nosotros llamamos el poder del asalariado, ¿no? Entonces, por supuesto, que Max Weber habla de imposición de voluntad a partir de la resistencia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, hay asalariados que imponen su voluntad y no la de Dios. ¿Podríamos tal vez aclarar el concepto de asalariado? Amén. Entonces, vámonos a Juan capítulo 10. Vamos a Juan capítulo 10. Y hermanos, no se estrellen conmigo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, dice Juan 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Le da aquí dos conceptos que son sinónimos de asalariado. Ladrón, aquí lo vamos a buscar. Ladrón, se usa la palabra cleptes en el griego, ¿no? Que significa una persona, como se ve, que saca provecho del evangelio. No, ni siquiera del evangelio, falsificando la palabra del Señor. Y aquí hay otra palabra que es salteador, ¿no? Leisomai en el griego, significa, en el original dice un bandolero, ¿no? Entonces, ¿quién es el asalariado? Ahora vámonos al 12. Una vez conceptualizado, yendo al griego, nos vámonos al 12 y dice, más el asalariado, y que no es el pastor. Por eso hago una diferenciación entre pastor y asalariado, porque la palabra hace esa diferenciación. Más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Quién es el asalariado? El asalariado, hermanos, es primeramente, hay diferentes características. Es el que ama el dinero, es el que falsifica la palabra del Señor, es el que no predica el evangelio del Señor, y hay características, ¿no? Pero aquí, exactamente en este versículo dice que cuando viene el lobo, el asalariado corre, pero el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces, y cuando hay, o sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay peligro en el redil,
Cuando el lobo viene, el asalariado corre y se va a pedir, ¿para qué? Patitas, ¿para qué te tengo? Y se escapa, ¿no? Cuando la iglesia está en peligro, los asalariados dicen que se escapan porque no o sea, dice, a ver, el 12 dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. No, entonces se escapa, ve peligro y se va. Pero el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado tiene diferentes características doctrinales y sería no quiero extenderme más, pero ahora les voy a lanzar un dato. Esto que esté registrado. Con la ley de libertad religiosa vamos a ver quién es el asalariado y quién es pastor. Se los digo, y gloria a Dios, les digo, con la ley de libertad religiosa, ahí vamos a ver quién es asalariado y quién es pastor. Y se van a dar cuenta que los asalariados se van a escapar. Y doy gloria a Dios, porque muchos pastores han dicho, y esto yo quiero hablar, me refiero a muchos pastores han señalado, muchos asalariados han dicho, que la ley de libertad religiosa ha salido de la misma iglesia. Y doy gloria a Dios por eso. ¿Saben por qué? Porque la apostasía dice que va a salir de la misma iglesia. Pero hay un filtro que lo vamos a ver de aquí un poco tiempo. A ver, vamos a ver quiénes son asalariados y pastores. Cuando quieran perseguir a la iglesia, ahí va a ser el filtro. Ahí vamos. Cuando vean peligro se van a dar cuenta, hermanos, que los asalariados se van a escapar, que se van a cuidar sus templos, van a estar mirando solamente sus intereses económicos, porque no son pastores. Entonces, eso sería una primera diferenciación, pastor. Ok, muchas gracias. Quiere decir que cuando venga, se agudice la tribulación, el día malo que dice la palabra, los asalariados van a correr y los pastores se van a quedar predicando la palabra. Ok, muchas gracias por esa aclaración. Michel Foucault postula que el poder no es una propiedad, sino que es una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se ejerce. En tal sentido, sus efectos no son atribuibles a una apropiación, sino a ciertos dispositivos que le permiten funcionar plenamente. Pregunta número 10. ¿Es lícito y o ético diseñar estrategias para captar feligreses o movilizar a la grey? Adelante con su respuesta, por favor. Amén. Bueno, el poder, Foucault dice, el poder no se posee, sino se ejerce. Habla de la tecnología, cuando habla Foucault del dispositivo, este concepto filosófico, está hablando desde un punto de vista de una tecnología en el ámbito político, lo que él lo llama la biopolítica. Foucault siempre ha cuestionado las diferentes políticas neoliberales, ¿no? Entonces, Foucault, también aquí que tengo un libro que es muy interesante, que lo he estado leyendo, es Michael Hart y Anthony Negri, es un libro Imperio, muy interesante, que es el manifiesto comunista del anterior siglo. Michael Hart y Tony Negri, bueno, van a hablar del concepto de la biopolítica y el biopoder, en su libro Imperio, que es muy interesante, que dice que los gobiernos o los estados que tienen diferentes políticas en este pensamiento y en este paradigma de biopolítica son gobiernos neoliberales. Me parece muy interesante lo que los autores mencionados hablan. Sin embargo, lamentablemente, estos conceptos de biopolítica, biopoder, la microfísica del poder, lamentablemente han sido llevados a instituciones pues cristianas, entre comillas, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Porque dicen, a veces diseñan estrategias de gobierno. Por ejemplo, a mí me llama la atención el G12, lo que yo lo he ido viendo, ¿no? El G12, las células. Y el G12 te va a plantear de un gobierno, lo van a ver con Castellanos. César Castellanos creo que se llama el fundador del G12. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
Es pues lamentable que se usen estrategias de manipuleo en muchas iglesias, ¿no? Es lamentable que haya dinastías que están manejando la salvación del alma a su antojo, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, se puede tomar estrategias para predicar el evangelio. Eso por supuesto, ¿no? Ahora quiero hablar del otro costado. A veces los cristianos somos muy cerrados. No quiere, a mí, por ejemplo, me han dicho, pastor, cuando era pastor esas veces, ¿no? Me decían, hermano, no estudies cosmovisión andina, te vas a endemoniar, me decían, ¿no? No estudies filosofía, no te vas a endemoniar, te vas a apartar del Señor. Más bien a mí me ha dado convicciones para seguir más al Señor, ¿no? Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con estrategias que debe tomarse para predicar el Evangelio del Señor. En Hechos, por ejemplo, el amado Espíritu Santo llevaba a Pablo por lugares estratégicos para que se predique la palabra del Señor. Estrategia es muy importante para predicar la palabra del Señor, para predicar el Evangelio de arrepentimiento y salvación del alma. Pero al otro costado, por supuesto que no estoy de acuerdo. Ok, entonces son las 20 horas con 27 minutos. Ya el tiempo se nos está terminando y vamos a entrar al resumen de esta noche, considerando que las respuestas y reflexiones de nuestro invitado son de orden estrictamente personal desde su conocimiento adquirido. Vamos al resumen de las respuestas de esta noche. Usted todavía puede escribirnos para mandar sus preguntas si así lo desea. Respecto a la primera pregunta, si el principio y fin es la gloria de Dios, y si Dios se vale del pastor para demostrar su poder, ¿en qué momento el pastor se glorifica a sí mismo en medio de la iglesia? Nuestro invitado nos dice la gloria es de Jesucristo y del Padre. En Apocalipsis habla de la gloria y honra, pero cuando el pastor busca su propia gloria, se aparta de la sana doctrina, como en Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios no se han sujetado a esa justicia. El pastor busca su propia enseñanza y pasa de pastor a asalariado. En Génesis 3:5 habla que es bueno y malo y el hombre busca la justificación. Según de Timoteo 6, el pastor debería predicar la sana doctrina y no su principio evangélico, ¿no? Kant y Nietzsche hablan de hacer su voluntad como hombres, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos transmitir la voluntad de Dios. Respecto a la respuesta de la segunda pregunta, si el conocimiento es poder, ¿cuán poderosos son los pastores? En porcentaje, ¿cuál crees que será la línea de preparación de los pastores en Bolivia? No, nuestro invitado nos dice, desde el punto de vista divino, el conocimiento viene de Dios y el poder está relacionado al Santo Espíritu de Dios. 1 Juan 2:27, donde el dueño del poder es Dios, como dice Apocalipsis. Desde el punto de vista filosófico, Foucault habla de la biopolítica, paradigma del poder que se basa en el pensamiento de las personas. Estas hacen una invención de conocimiento, con lo cual se manipula a la gente. Lamentablemente, desde la perspectiva filosófica, los pastores que vienen del fideísmo, ¿no es cierto?, basan su capacitación solamente en la fe y no son preparados. Respecto a la respuesta a la pregunta número 3, ¿qué es el poder pastoral según la mirada filosófica y qué es el poder desde el punto de vista teológico? Nuestro invitado nos dice, para Foucault el poder pastoral es diferente al poder político. Poder pastoral se impone en la mente de las personas, donde el pastor tiene que dirigir a las ovejas que no piensan. El pastor les promete la salvación del alma y a partir de ahí se construye la relación pastor-oveja. Existen dos clases de pastores, como dice Juan 10:1, el ladrón y el pastor. Juan 10:7 dice que el pastor pasa por la puerta. Mateo 3:2 también habla de lo mismo. Foucault analiza al pastor que no predica el verdadero evangelio, que hacen un comercio en un gobierno babilónico. El poder teológico, por el contrario, viene del poder sobrenatural que da la capacidad al creyente para servir con unción. Como dice Hechos 20:28, que el Espíritu Santo es el que pone obispos en la iglesia para predicar el evangelio con los 7 frutos
referidos en Isaías 11:2, lo cual le vamos a pedir también a nuestro invitado que nos desarrolle un poquito. La pregunta número 4 decía, ¿cómo se convierte la iglesia en un mini estado? Nuestro invitado nos dice, en el inicio de la iglesia se predicaba en casas. El Espíritu Santo dirigió el primer concilio, como dicen Hechos, cuando se le quita el gobierno al Espíritu Santo, las iglesias se vuelven instituciones, empresas, y ahora se llama organización religiosa. A partir de esto se vuelve un mini estado. Pues se construye denominaciones que no están en la palabra del Señor, haciendo referencia a Mateo 4 y 5. Los adventistas, por ejemplo, tienen su propia doctrina, los testigos tienen otro evangelio, ¿no es cierto? Como dice Gálatas 1:9. La iglesia se ha vuelto un sistema babilónico, apóstata. Como dice Foucault, sociedades de control, donde se saca al creyente por el desacuerdo. Al pedir aclaración de apóstatas, nuestro invitado hace referencia a 1 Juan 2:20, donde los cristianos se apartan de la doctrina, ¿no es cierto? Y comienzan a caminar como anticristos, haciendo referencia a 1 Juan 4:1. Respecto a la pregunta número 5, los pastores evangélicos dirigen las acciones de los feligreses y la Grey usando la persuasión, la coerción y el control. Si fuera así, ¿es ético actuar de esta manera? Nuestro invitado nos dice la palabra en Mateo 28:19, dice, id y haced discípulos enseñándoles todas las cosas. No debe existir la persuasión en una iglesia. No hablamos de creyentes, sino discípulos, estudiantes, ¿no es cierto? Y debemos bautizar a las personas en agua y en fuego, enseñándoles, y para eso los pastores deben estar bien preparados en la sana doctrina. La persuasión es como un discurso político que hablan a la emoción. Enseñar es hablar al corazón. La coerción usa la psicología oscura, por ejemplo, hacía referencia al método Silva, o la dominación neurolingüística, que es como un arte para manipular. Mateo 28:19 es claro, hacer discípulos es otra cosa. Según la pregunta número 6, ¿usted considera que el pastor evangélico se forma en el arte de gobernar? Nuestro invitado nos dice, Platón, en la República, dice que el que gobierna es el filósofo rey, en el nivel superior de la pirámide, pero no para servir. Y la Biblia dice que nosotros somos servidores, dulos. El gobierno eclesial debe ser un gobierno de servicio. El pastor no debe estar formado para gobernar en política, sino para predicar la palabra de arrepentimiento y salvación del alma, tal como Mateo 3:2, Mateo 4:17, ¿no es cierto? Haciendo referencia también que Jonás y Elías predicaron de arrepentimiento del alma. Respecto a la pregunta número 7, ¿qué diferencia hay entre poder y autoridad dentro de una organización eclesial? Nuestro invitado nos dice, el poder desde la filosofía es una invención a través de un conocimiento. El poder se construye a partir de la gente. El micropoder asalariado es igual a un borrego. A partir de esto hay un señorío, ¿no? Desde la perspectiva eclesial, el poder viene del Espíritu Santo y la autoridad, según Mateo, ¿no es cierto?, viene de Jesús. Jesús llama a los discípulos apóstoles para ir a servir. Jesús nos delega la autoridad, es decir, el Espíritu Santo nos delega poder y Jesús nos delega autoridad para dar libertad. Respecto a la pregunta número 8, ¿existe una pugna por detentar el poder entre las iglesias protestantes, evangélicas y o cristianas? Nuestro invitado nos dice, sí hay una pugna de poder. Lucha de mercaderes, hay una lucha de quien más tiene terrenos o propiedades, como un capitalismo corporativo. Existe una pugna para monopolizar la salvación. Ese es el sistema del anticristo, como dice Apocalipsis. Nos habla del ecumenismo. Lo interreligioso es sincretista y satanista. Respecto a la pregunta número 9, ¿usted cree que el pastor impone su voluntad terrenal sobrepasando la voluntad divina? Nuestro invitado nos dice, haciendo referencia a Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando cumplir su justicia, hacen su propia voluntad. Entonces hay asalariados que hacen e imponen su voluntad doctrinal en muchas iglesias. Según de Corintios 2:17, los pastores falsifican la palabra de Dios. Hay asalariados que hacen su voluntad. Juan 10 habla del ladrón y del salteador. El asalariado no es el pastor. Asalariado es el que ama el dinero, falsifica, no predica el evangelio, no da su vida por las ovejas. Con la ley de libertad religiosa vamos a ver quiénes son los pastores y quiénes son los asalariados.
respecto a la última pregunta, ¿es lícito o ético diseñar estrategias para captar feligreses o movilizar la grey? Foucault cuestiona las políticas neoliberales. Hay denominaciones como los creadores del G12 que manipulan estrategias. Son buenas las estrategias para predicar el Evangelio del Señor, así como sucedió en Hechos. Las respuestas y reflexiones son importantes en esta noche y usted ha sido testigo de las reflexiones de nuestro invitado en esta noche, con el cual estamos muy agradecidos. No sé si hay algo más que nuestro invitado quisiera reflexionar ya para despedirnos en el final del programa de esta noche. Adelante, por favor, Pastor Nelson Almazán. Bueno, primeramente agradecer a nuestro Señor Jesucristo, señalar que el tiempo está muy cerca, el arrebatamiento está muy cerca, y nos preparemos, ¿no? Como es un tiempo que debemos llamar a los pastores al ayuno. Como dice, ¿no? En Joel 2:14, dice que llamemos a un ayuno, a un arrepentimiento, a una preparación de la novia, ¿no? Porque son tiempos finales, ¿no? Es la última hora antes de la hora de la ira. Ya estamos terminando la semana 69 de Daniel y bueno, ya entrando a la semana 70, donde hay dos iras, la ira de Dios y la ira de Satanás, porque le queda poco tiempo. Entonces, agradecer este espacio, agradecer al pastor Dorian Badani, que lo considero un amigo mío, es una persona que lo aprecio demasiado y que bendigo su vida, su ministerio, y a todos los pastores que nos están escuchando y también a la carrera de liderazgo pastoral. Muchísimas gracias, Pastor Nelson. Queremos agradecer, también nos siguen de ciudades, nos siguen obviamente en La Paz, tenemos muchos seguidores, Cochabamba, Santa Cruz, provincia Pichincha, ¿no? Dice la nación, dice también, nos siguen de Zulia, nos siguen de Tarija, Potosí, Bolívar, Jalisco, Sao Paulo. Por otro lado, también nos están siguiendo en las naciones de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Chile y Honduras, a quienes mandamos un gran saludo. Gracias por seguirnos en su programa Fe y Razón. Ha sido una noche seguramente de mucha reflexión, ¿no? Creemos que cada reflexión de nuestros invitados nos tiene que llevar a reflexionar personalmente. Queremos agradecer nuevamente a nuestro invitado, esperando tenerle otra vez con nosotros y en otra de nuestras reflexiones junto con otra persona más. Querido Pastor Nelson, gracias por las palabras, bendecimos tu vida, tu matrimonio, tu ministerio, sigue adelante en esa lucha, sobre todo entendiendo de que hay muy pocas personas, ¿no es cierto?, en nuestra nación que hablan sobre el ámbito filosófico, que es muy importante. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido a través del Facebook Live. Bendiciones para todos, que tengan una excelente noche y mañana nos preparamos para alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y muy buenas noches. Saludos también a las personas, a los alumnos de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino, Bolivia. Un saludo a las autoridades. Muchas gracias, bendiciones y muy buenas noches. Hemos presentado tu programa Fe y Razón con el pastor Dorian Badani. Comparte las buenas noticias que has recibido hoy y ayúdanos a difundir este mensaje por las redes. Te esperamos en nuestro próximo programa a través de este medio, el sábado a las 7 de la noche. Fe y Razón, un programa que trae la verdad del Evangelio a la hora. Hasta la próxima.